El calor subía de la tierra roja como una maldición, pegando la camisa de algodón grueso a la espalda de Domingos. 30 años de vida, cuerpo alto y fuerte forjado en el trabajo sin fin, manos grandes que conocían cada planta de café de aquella hacienda como quien conoce las cicatrices de su propia piel. El zorzal cantaba en algún lugar entre las ramas cargadas de frutos rojos, ajeno al sudor que corría por la frente de los hombres y mujeres que bajaban en fila desde el barracón. El olor del café maduro se mezclaba con el polvo que levantaba la brisa de la mañana, y Domingos respiraba aquello como quien respira su propio destino, pesado e inevitable como el amanecer. Guardaba un secreto. Sabía leer. Lo había aprendido a escondidas, años atrás, con un capataz borracho que recitaba versos y se divertía enseñando las letras a un esclavo inteligente. Domingos guardaba ese conocimiento como una brasa en el pecho, algo que calienta pero también quema. Quizás por eso, por esa chispa de entendimiento que lo distinguía, fue que doña Mariana lo notó. Ella era joven, hermosa, casada con el coronel Jacinto de Albuquerque, hombre de trato duro pero dentro de las costumbres de la época, celoso y vigilante como propietario de tierras y de personas. Mariana leía novelas francesas en el balcón de la Casa Grande. Se abanicaba con un abanico de marfil y miraba el mundo a su alrededor con ojos siempre vagos, siempre aburridos, en busca de algo que el matrimonio y la vida de señora no le daban. Fue en una tarde sofocante de noviembre cuando lo mandó llamar. Dijo al capataz que había una ventana rota en el segundo piso, cosa que necesitaba manos fuertes. Domingos subió las escaleras de madera que crujían, el corazón apretado sin saber bien por qué. La Casa Grande olía a cera de abeja y agua de rosas, un mundo distinto de la tierra y el sudor. Cuando entró en el cuarto, ella cerró la puerta despacio. No había ventana rota. Solo estaba su mirada, su mano en el brazo de él, su voz en un susurro que no era un pedido, sino una orden disfrazada de deseo. No había elección. Nunca la había para quien no era dueño ni de su propio cuerpo. Domingos sintió algo dentro de sí quebrarse como tabla vieja que cede bajo el peso. Sintió asco de sí mismo, vergüenza que le ardía en la garganta, miedo de que alguien lo descubriera, y aún más miedo de que el coronel sospechara. Salió de allí disminuido, como si hubiera perdido un pedazo del alma que nunca volvería. Y volvió a suceder. 2, 3, 5 veces a lo largo de semanas que parecían no tener fin. Cada llamada era un suplicio. Cada vez que cruzaba el patio rumbo a la Casa Grande, sentía las miradas de los demás esclavizados clavadas en su espalda. En el barracón, los murmullos comenzaron. María das Dores, mujer de ojos hundidos y manos siempre ocupadas, lo miraba con mezcla de pena y temor. Benedito, joven e impulsivo, le preguntó una noche si andaba metido en problemas. No respondió. Joaquín do Rosario, anciano de cabellos blancos y espalda marcada por décadas de látigo, se sentó junto a él en una noche sin luna y solo dijo: cuando la Casa Grande llama a uno de nosotros de esa manera, la desgracia viene detrás. Yo ya vi esto antes, hijo. Prepara el corazón. La desgracia llegó una mañana de enero con el sol aún escondido detrás de los cerros. El coronel Jacinto mandó buscar a Domingos en el barracón antes del toque de despertar. Lo llevaron al salón grande, el de paredes de madera oscura y un látigo colgado como advertencia permanente. El coronel estaba de pie, brazos cruzados, rostro duro como piedra de río. «Habla», dijo con voz que no admitía vacilación. «¿Qué tienes que decir?» Domingos intentó hablar, pero las palabras morían antes de llegar a la boca. ¿Qué podía decir? ¿Que había sido obligado? ¿Quién lo creería? ¿A quién le importaría? El coronel no esperó respuesta. «Serás vendido. Mañana por la mañana. No quiero ver tu cara en esta propiedad». La sentencia cayó como un hachazo sobre el tronco. Al día siguiente, Domingos fue encadenado por los tobillos a otros 5 cautivos y entregado al capitán Moraes.
Hombre bajo y gordo que mascaba tabaco y escupía al costado con ojos pequeños y crueles. El viaje duró 3 semanas. Carreta de madera crujiendo por caminos de tierra, cadenas que arrancaban la piel de los tobillos, noches al raso junto a hogueras débiles que apenas calentaban. Cruzaron ríos de aguas turbias, donde las corrientes heladas hacían temblar a los hombres. Pasaron por pueblos donde nadie los miraba con compasión, solo con la indiferencia de quien ve ganado camino al mercado. El capitán Moraes escupía en cada curva y reía cuando alguno tropezaba. Entre los compañeros de cadena estaba Antonio Bento, joven de mirada encendida y espalda marcada por el látigo. Una noche, mientras los demás dormían apretados unos contra otros para no morir de frío, Antonio se inclinó hacia Domingos y dijo en voz baja: «Pienso en la libertad todos los días. Incluso aquí, incluso así, aunque no haya esperanza. ¿Sabes por qué? Porque el día que deje de pensar en la libertad, dejaré de ser hombre y seré solo una pieza de trabajo». ¿Has oído hablar de los quilombos allá en el norte? Domingos asintió. Antonio sonrió, una sonrisa herida pero viva. Entonces guarda esto en el pecho. Mientras haya pensamiento hay lucha. Tal vez nosotros no lo veamos, pero otros lo verán. Llegaron a Río Grande do Sul al comienzo del invierno. El frío era algo que Domingos nunca había sentido. Un frío que se metía en los huesos y mordía por dentro. Los saladeros se extendían hasta donde alcanzaba la vista, el infierno en la tierra. El olor a sangre y sal impregnaba todo. El suelo rojo de sangre seca de las reses, las moscas zumbando sobre montones de carne. Allí trabajaban de sol a sol, cortando, salando, apilando mantas de carne que viajarían río abajo para alimentar esclavizados en otras provincias. Las manos de Domingos sangraban al final del primer día. La espalda ardía. El cuerpo gritaba por un descanso que no llegaba. Fue don Rodrigo Tavares, hacendado alto y delgado de bigote gris, quien compró al grupo de 6. Hombre duro, pero no injusto dentro de la crueldad del sistema. No golpeaba sin motivo, daba la ración suficiente para mantenerlos en pie. Pero la dureza del trabajo era la misma, y el invierno no perdonaba. Los cuchillos cortaban la carne día tras día, las manos se agrietaban y sangraban. La sal ardía en las heridas abiertas. Antonio seguía hablando de libertad, en voz baja, en los breves descansos entre un corte y otro. Alimentaba en los demás una llama que se negaba a morir, incluso cuando todo parecía perdido. Hablaba de quilombos, de fugas exitosas, de cartas de libertad compradas con años de esfuerzo. Sembraba semillas de rebelión silenciosa que algunos guardaban y otros dejaban morir. El invierno se endureció. El viento cortante del sur venía de las llanuras sin fin y hacía temblar a los hombres incluso durante el trabajo. Domingos despertaba con la respiración hecha vapor, las manos tan agrietadas que apenas podía sostener el cuchillo. Entonces apareció Rosa, esclavizada de la cocina, piel más clara, ojos color miel, sonrisa tímida que asomaba al entregar la comida. Empezó a darle a Domingos trozos menos grasos de carne, una batata asada escondida en el bolsillo del delantal. Al anochecer, cuando el trabajo cedía y los hombres se sentaban exhaustos alrededor del fuego, ella se acercaba y conversaban. Rosa hablaba de la vida en el saladero, de los inviernos pasados, de cómo sobrevivir al frío y a la soledad. Domingos hablaba de basouras, de los cafetales, del zorzal que cantaba al amanecer. Nunca habló de lo ocurrido en la casa grande. Algunas heridas son demasiado pesadas para compartir, incluso con quien muestra bondad. Los meses pasaron despacio, pesados como plomo. El invierno cedió a una primavera tímida, y Domingos aprendió a soportar el frío, el dolor, el cansancio que nunca se iba. Pero algo había cambiado dentro de él. Las palabras de Antonio, los gestos discretos de Rosa, la memoria de Joaquín do Rosario, que le había dicho una vez: «No pierdas lo que eres por dentro, Domingos. Es lo único que no pueden robarte», empezó a pensar.
Pensar era peligroso, pero también era la única forma de seguir vivo por dentro. Entre aceptar el destino como algo inmutable o luchar, aunque la lucha pareciera imposible, había una elección. Pequeña, casi invisible, pero real. Una noche de luna llena, Domingos miró el cielo limpio del sur y recordó al zorzal de Basouras. Recordó a Mariana, al coronel, al peso de la humillación que le quemaba el alma. Recordó a Antonio, a Rosa, a todos los demás cuyos nombres la historia no guardaría, pero que habían vivido, sufrido, resistido. Y supo que, por mucho que le hubieran quitado, mientras pudiera pensar, mientras pudiera sentir, algo de él permanecía entero. La libertad era el bien más precioso que existía, y nadie tenía derecho a arrancarle la dignidad a otro ser humano. Algún día quizás las cadenas caerían. Hasta entonces, resistir por dentro, guardar la llama encendida, era la única victoria posible. Si esta historia de Domingos te ha conmovido el corazón, apoya el canal con tu me gusta y suscríbete para escuchar otras voces que el tiempo intentó silenciar. La memoria es un acto de justicia y la libertad, el bien más valioso que existe.